Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Les habla Ana María del colectivo de maestros Leonardo Posada y hoy queremos contarle a nuestra audiencia que nos acercamos a 10 años de emisión de la mejor información y análisis crítico, de promoción y acción en la movilización hacia la garantía de los derechos del pueblo colombiano, de formación permanente hacia la conciencia de clase del magisterio colombiano que nos permite arreciar la lucha. Compañera Magda, muy buenos días. Ana, muy buenos días. Saludemos a la mesa de trabajo e invitados. En la línea permanente de denuncia de nuestro programa, rechazamos todas las acciones fascistas del gobierno de turno en cabeza del títere Iván Duque y su partido, que no contentos con mantener un gabinete permeado de corrupción y criminalidad, evade la responsabilidad en la tortura y asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación, así como de ciudadanos ajenos al conflicto, pasados como falsos positivos para la garantía de los ascensos militares que el Ministerio de Defensa promueve. Estos casos han sido denunciados permanentemente por la oposición, pero solo cuando son manifestados por medios de comunicación extranjeros son atendidos por la opinión pública. Magda, y es que estos hechos también fueron parte del argumento de la oposición para promover el debate de censura al señor Botero, el señor ministro de Defensa, por cuanto su dirección promueve los crímenes de lesa humanidad, justifica acciones de tortura como las que ocurrieron en el caso de Dimar Torres, le ha mentido a la opinión pública en varias ocasiones, comunicando al país hechos ficticios que pretenden justificar su ineptitud, estigmatiza la protesta social, tiene problemas por conflicto de intereses en una empresa de seguridad privada y todo ello no fue de peso para promover la renuncia del señor por parte de la Cámara de Representantes, que en su mayoría está conformada por partidos de derecha. Ana, y es que en Cámara y Senado, dejando de lado a la oposición, solo se encuentra corrupción y asqueantes comportamientos de protección a un gobierno fascista. No en vano, la semana pasada en el Senado se libró una fuerte controversia alrededor del ascenso a general del comandante del ejército Nicasio Martínez, a pesar de los cuestionamientos por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos, a lo cual se suma el debate de control político promovido por el senador Gustavo Petro, en el que se denunció la tortura, humillación y violencia psicológica a la que son expuestos los militares en entrenamiento, lo que justifica su sevicia al atacar a la población. Magda, y es que ante este desolador panorama de la justicia, de la inoperancia del legislativo, del fortalecimiento del aparato represivo del Estado y de la negación al cumplimiento de los acuerdos de paz, por cuanto una cosa es lo que está escrita y otra muy diferente las acciones de Estado para la reconstrucción y la garantía de la justicia social, solo queda cerrar filas hacia la unidad para lograr el poder local, arreciar la movilización y fortalecer a las comunidades para la defensa de los derechos. A esta élite hay que recordarle que, como se enuncia en la anatomía de nuestra violencia, en Colombia las víctimas no las enterramos, las sembramos para que nazcan en el pueblo. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como
como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Un Estado que niega derechos. Esta semana nuevamente recrudece la negación de derechos a los colombianos, especialmente a los docentes, directivos docentes y pensionados del magisterio, pero también negándole los derechos a todo el pueblo colombiano. Por ejemplo, se niegan los factores salariales para liquidar la pensión a una gran franja de docentes y directivos docentes al desconocer la prima de Navidad, sobresueldo, la prima de servicio y otros ingresos que no tienen descuento de ley, según el fallo de unificación en el tema. En la política educativa se le niega el derecho a los niños colombianos y a los padres de familia a una educación de calidad y en condiciones humanas con una alimentación y transporte adecuado. Se le niega a los docentes unas condiciones dignas para ejercer su trabajo en las instituciones educativas, sometido a la sobrecarga laboral, al hacinamiento de los estudiantes, la falta de instalaciones e implementos adecuados, etc. Pero también, como un caso absolutamente infame, a los trabajadores y profesores de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia se les adeuda hasta el momento 5 meses de salario y 7 meses sin seguridad social, razón por la cual adelantan una muy justa huelga ante la negativa de la administración para pagarles la deuda, un auténtico delito al negarle el pago a los maestros y trabajadores por un trabajo ya realizado. Este es el estado de cosas que ocurren en este país, en el que galopan los escándalos por la constante corrupción, despojo de tierras, polarización guerrerista, desplazamiento y actos violentos que finalmente afectan a los campesinos, trabajadores y líderes sociales en todo el territorio nacional. Por lo tanto, nuestra labor por el impulso a una paz con justicia social, verdad de lo sucedido y garantía de no repetición, sigue siendo la bandera de los sectores clasistas, sindicales y políticos que representan a los sectores populares que claman por una nueva sociedad que erradique los males y los vicios ya citados y genere la construcción de una nación donde impere la justicia y la igualdad de oportunidades para el bien de todos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, el presidente de la Asociación Digital de Educadores, el compañero William Agudelo, con su informe distrital. Buenos días, William. Buenos días a todos los radioescuchas de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Merecidas vacaciones para todos los educadores, después de este semestre que ha sido bastante pesado en la lucha que hemos dado contra la Secretaría de Educación y contra el Gobierno Nacional. Vemos que la Secretaría de Educación va a sacar un comunicado en estos días, pero la idea es que nosotros sigamos presionando el pago de ese aumento salarial. Lo segundo, compañeras y compañeros, es el tema de estar pendientes del proceso que se viene en este semestre. Tenemos varias actividades, tenemos la sexta asamblea pedagógica, vamos a hacer asambleas por uso de pesetas en el mes de agosto, vamos a trabajar, el tema del estatuto único, que es una discusión que tenemos pendientes con el gobierno nacional y esperamos que empecemos a circular ya los borradores de ese estatuto único.
Tenemos este semestre también que mirar el tema de cómo se van a implementar los acuerdos del gobierno nacional, sobre todo en el tema de jornada única. En el caso de Bogotá hay 180 colegios que están en jornada única. De esos 180, 22 pertenecen a las concesiones educativas. Este semestre que viene tenemos que continuar con el proceso de campaña electoral. No vamos a permitir que otro gobierno de Peñalosa, disfrazado como el del señor Uribe o el de la señora Ángela Garzón, vuelva a Bogotá, que ya sabe lo que nos pasó con esta administración. Hacemos un balance negativo para el tema educativo. Primero, se entregaron 13 colegios en concesión. Segundo, se programan 22 colegios más en concesión. Tercero, se hizo una serie de contrataciones con entidades que han venido esquilmando los recursos del distrito y tercerizando la labor docente. No se ha hecho concurso de educadores, por eso llegamos cerca a 8.000 provisionales. Y la situación educativa en Bogotá está bastante difícil. Nosotros creemos en la necesidad de que, y le planteamos en la reunión que tuvimos, 4 precandidatos a la alcaldía de Bogotá, con Celio Nieves, con Claudia López, con Jorge Rojas y también con Holman Morris. Le planteamos los temas educativos, sobre todo la defensa de la educación pública y el patrimonio público estatal. No vamos a permitir que se siga entregando ni feriando el patrimonio de todos los bogotanos. El segundo tema es el fortalecimiento de la educación pública estatal, nombramiento de maestros, el concurso de docentes. También le planteamos la necesidad de que sea una jornada única, digna para los estudiantes y para los maestros, que no se altere la jornada laboral de los educadores. Todos esos temas los planteamos en la reunión que tuvimos con los precandidatos, y la exigencia nuestra es que haya un acuerdo entre los diferentes candidatos a la alcaldía de Bogotá, un solo candidato, un solo acuerdo, un solo programa. Compañeras y compañeros, este semestre que viene es duro, por eso es bueno que en estas vacaciones logren descansar y también prepararse para la lucha del próximo semestre. Muchas gracias, les habló William Agüero, presidente de la ADE. Y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, recontrapullas a las amenazas y asesinato de los líderes del pueblo Abuá, un atentado contra sus principios de respeto a la vida, unidad, territorio, cultura y autonomía. Pullas. Y muchas pullas, pero recontrapullas al Centro Democrático por la pretensión de ajustar mediante reformas la justicia a su proyecto fascista. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a los bancos de Portugal por bloquear recursos de Venezuela destinados a la compra de medicamentos y alimentos para aliviar la crisis económica que padece el bravo pueblo de Venezuela. Muchas pullas al presidente Duque por su llamado al Contralor para que desconozca la institucionalidad y sancione al congresista Jesús Santrich. Pullas. Y recontrapullas, pero muchas pullas, nuevamente al Centro Democrático por su llamado a movilizarse en contra de las decisiones de las Cortes para debilitar la separación de poderes, sustento de la democracia liberal y en beneficio del proyecto fascista. ¿Qué tal? ¡Qué marcha tan raquítica! Pullas, muchas pullas a los senadores que avalaron el ascenso del general Nicasio Martínez, respaldando la política de violación de los derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Pullas. Y recontrapullas a la política de guerra promovida desde las políticas del presidente y su partido, con graves consecuencias para convivencia
y salud mental de quienes la viven en los territorios afectados. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno Duque y su ministro de Hacienda, quienes establecen nuevas exenciones tributarias para el sistema financiero y grava el modelo cooperativo con nuevos impuestos. ¡Qué barbaridad! Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a la sala laboral del Tribunal de Cundinamarca, que en los últimos 3 años ha liquidado más de 50 organizaciones sindicales. Pullas, pullas. Y recontrapullas al modelo extractivista, ya que las zonas mineras se caracterizan por violencia, pobreza, degradación ambiental y social y destrucción de la naturaleza. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a los maestros de la institución educativa San Benito en Medellín, que junto con las madres de los niños venezolanos han promovido cambios en los procesos educativos para reconocer las similitudes culturales de los dos pueblos hermanos. Viva, 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 viva. Vivas, muchas vivas al 7º Congreso de la CUT, que definió el apoyo a la defensa de los territorios, los recursos naturales y recuperar la tierra para los campesinos desplazados. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, muchas vivas al Bicentenario como posibilidad para profundizar en la investigación y difusión de nuestra historia desde la escuela, la academia, la poesía, la música y el escenario callejero o el salón. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, que definió entre sus ejes trabajo y lucha, la unidad del movimiento social, la defensa de la paz y la justicia especial para la paz. Viva, 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 viva. Vivas, pero muchos vivas a los electores europeos que aplicaron el voto castigo a los candidatos impulsores de las políticas de recortes de inversión social, desmonte de los derechos sociales de los trabajadores, ganados en años de lucha y sacrificio. Viva, 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 viva. Vivas, muchas vivas al expresidente Lula da Silva y al Partido Político de los Trabajadores, quienes han logrado desenmascarar los montajes judiciales de la derecha internacional y brasileña, algo parecido a lo que ocurre en Colombia. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la Corte Suprema de Justicia, que ordena al Tribunal Superior de Cundinamarca corregir el fallo que decretó la disolución y cancelación de la inscripción de la subdirectiva Bogotá de Sintraemdes. Viva, 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 viva. Vivas, muchas vivas a la Justicia Especial para la Paz, que en sus audiencias ratifica y demuestra que este es el mecanismo apropiado para encontrar la verdad, la justicia, reparación y no repetición, y evitar continuar en este holocausto. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la marcha Carnaval del Quindío, que se moviliza en defensa del agua, la vida y el territorio, consciente de la amenaza que significa el modelo extractivista que se impone. Viva, 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 viva. Informe, informe, informe. Bueno, y en este momento nos acompaña en la mesa de trabajo la compañera María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE. Compañera, muy buenos días. Se merece un saludo especial el Magisterio de Bogotá, la audiencia de La Voz Educadora, a la que les deseamos todo el descanso merecido, muy merecido, en estas vacaciones, que se presenta como una oportunidad para salirle al paso a todo el proceso de acoso laboral que hoy vivimos, a todo el proceso del impacto que tiene que ver con el incremento del índice de morbilidad en el magisterio colombiano. Se está planteando hoy con alarma de que de cada 10 colombianos o colombianas hay uno o una con enfermedad mental. Eso significa que la celeridad en los procesos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales del país, los hechos que día a día se relacionan con el asesinato, con la masacre, con la desaparición, con el maltrato físico, verbal, psicológico, en un mundo y una sociedad conmocionada que le ha apostado a la paz, pero que hoy, con demasiada preocupación, alarma, vemos que esa paz que ha sido tan esquiva hoy no se consolida y por el contrario se vuelve trizas día a día
porque falta el compromiso político y porque falta el respeto por las decisiones del pueblo colombiano y porque muy a pesar que la comunidad internacional le apuesta a la paz, en este país esa paz se vuelve trizas y cada vez se hace más lejana. Pero el magisterio colombiano tiene que valorar como una oportunidad para avanzar el pliego de peticiones firmado el pasado 15 de mayo, Día del Educador, Día de la Educadora, pero para todas y todos que tenemos vocación y responsabilidad con nuestra tarea, maestro, maestra. Somos realmente maestros y maestras y le apostamos a la escuela como territorio de paz. Y nos parece pertinente que iniciemos revisando el alcance de los acuerdos, la envergadura de los acuerdos alcanzados en la mesa. Y decimos una oportunidad para avanzar porque ya hoy los medios están señalando que a simple vista y en principio el acuerdo FECODE Ministerio de Educación señala una coadministración entre el Magisterio y el Ministerio de Educación. Eso significa, de manera importante, que logramos permear la política educativa. Eso significa que logramos entrar de fondo a dar la pelea hacia esa contrarreforma educativa planteada por la OCDE, que se cristaliza en la propuesta a compartir. Y de eso se trata, de que el magisterio colombiano asuma el papel, tenga la palabra y con propuesta entre a discutir, analizar y a orientar elementos efectivamente de política educativa. Y en ese orden de ideas es bueno señalar que ya las comisiones están instaladas, que el comité ejecutivo de manera responsable se distribuyó cada ejecutivo y ejecutiva hasta en 2 comisiones de gran alcance para trabajarlas de manera inmediata y que ya hace 15 días se instaló la primera mesa de alto nivel, la mesa de salud, una mesa que orientará todo el problema de salud con base en lo que nos dejó como tarea la Junta Nacional de FECODE y arrancaremos a hacer un seguimiento con trabajo de campo en cada región, en las 10 regiones, mirando todas las falencias, mirando el incumplimiento de medicamentos, de citas, de especialista, de oportunidad, para que allí podamos establecer un proceso donde haya un plan de mejoramiento que si no se ajusta y que si no se cumple, se pueda llegar a la sanción definitiva de la entidad prestadora del servicio y de igual manera se le pueda quitar el contrato. Bienvenido el descanso, bienvenido a las vacaciones, porque lo que nos espera ahora es la lucha frontal para que se consoliden nuestros acuerdos. Un abrazo a todas y a todos, feliz descanso, venga esa mano y que viva la unidad del magisterio colombiano. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Y en la voz de la opinión, Heidi Sánchez con su propuesta para Bogotá. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, miembro de la Unión Patriótica y de la Junta Directiva Distrital de la Asociación de Trabajadores Independientes, ATI. En las últimas semanas hemos visto cómo los medios de comunicación le han dado una centralidad al caso Jesús Santrich. Recuerden ustedes que la Corte Suprema de Justicia decidió dejarlo en libertad, teniendo en cuenta que él es congresista, pero además de eso, en respetarle las garantías al principio de presunción de inocencia, pero también unas garantías al debido proceso. Creo que esto, más allá de ponernos en un debate sobre lo relacionado a lo que sucede con los excombatientes y las excombatientes, hay algo que hemos dejado de lado y es precisamente la implementación total del acuerdo que se suscribió en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Un acuerdo que, como sabemos, no únicamente beneficiaba a quienes participaron del conflicto armado, sino a toda la ciudadanía. En esa medida, a Bogotá le corresponde una tarea enorme respecto de la implementación, sobre todo para los sectores democráticos y alternativos que debemos abanderar y defender lo que se acordó en La Habana y hacer entender que a la ciudadanía que habita en Bogotá también le benefician estos acuerdos. Hablar de una ciudad segura es hablar de una ciudad en paz. Por eso, y en consonancia con el momento nacional, Bogotá debe ser un ejemplo en todo lo que le toca como capital del país en relación con la implementación de los acuerdos de paz conseguidos, sea esta de manera directa o ya sea incorporando su esencia en el movimiento de desenvolvimiento territorial. En esa medida es importante que tengamos en cuenta que Bogotá debe ser una ciudad que estimule el ejercicio de la memoria y la reconciliación para garantizar la no repetición del conflicto. Debe tener una particular atención, debe prestar atención a las víctimas del conflicto que habitan en su territorio, con tal de que por medio de políticas especiales se les pueda brindar una atención integral que les posibilite un pleno ejercicio de sus derechos. Adicional a esto, creo que es importante mencionar
lo que se acordó en el punto de cultivos de uso ilícito respecto del consumo, que se relaciona también con el consumo consciente y responsable y cómo se le da una atención en términos de salud pública y no una atención como lo ha venido abandonando la alcaldía de Enrique Peñalosa alrededor de la criminalización. Creemos que hablar del acuerdo de paz sigue siendo vigente y defender la implementación es más importante, ya que es más importante ahora que nunca, teniendo en cuenta que esto nos va a permitir avanzar en un proceso de apertura democrática. Y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por hoy deseándoles que disfruten de estas merecidas y cortas vacaciones e invitarlos a mantenerse en estado de máxima alerta ante los fallos políticos y jurídicos que le quitan los derechos a los educadores. Hay que estar atentos, dispuestos a salir y rechazar las políticas guerreristas del gobierno nacional. Adelante, compañeros, escriba sus aportes y sugerencias a voceducadora@gmail.com. Un feliz y merecido descanso para todos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.